Palabras del presidente Sebastián Piñera esta noche. Vamos a conversar de inmediato con la infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y expresidenta también de la Sociedad Chilena de Infectología, Janet Davanch, que está con nosotros esta noche en vivo. Gracias, Janet, por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué habría que destacar, lo más relevante de lo que dice el presidente esta noche? Por de pronto era algo que se esperaba mañana al mediodía y ha anticipado la cadena para esta noche. ¿En qué hay que poner foco? Bueno, lo primero es que está en concordancia con la declaración del doctor Tedros, director de la Organización Mundial de la Salud, en que finalmente ayer declara este evento de la salud pública que todos hoy hemos escuchado como una pandemia. Y eso nos llama desde el punto de vista de los estados, desde la preparación, que era lo que nos llamó inicialmente como cuando se declaró un evento de importancia de salud pública internacional, nos llama desde la preparación ahora a la acción. Es decir, hoy día se sabe que este virus ha tenido una gran diseminación en diferentes países y además en diferentes continentes con una rapidez bastante impactante. Entonces está en línea de lo que ha llamado la Organización Mundial de la Salud de pasar a la acción. Pasamos a la acción, hemos tomado varias medidas, de hecho el gobierno también se ha encargado de recordarlas durante el día y ahora el presidente Sebastián Piñera también, pero me gustaría preguntarle primero, ¿qué debería hacer, por ejemplo, a un adulto mayor que hemos visto donde se concentra, a pesar de que no es exclusivo que los afecta a ellos, pero sí mayoritariamente, al menos en el mundo, a personas de más edad, y donde algunos están recomendándoles la cuarentena preventiva? ¿Usted es partidaria, por ejemplo, de que los adultos mayores eviten más contactos sociales masivos? Bueno, una de las medidas que ha anunciado el presidente es justamente aumentar la posibilidad de diagnóstico. Es decir, esto no es una enfermedad que esté en el aire o que esté presente en el aire. Es una enfermedad que se transmite persona a persona. Y lo más importante es que yo logre detectar los casos que eventualmente están portando la enfermedad de tal forma de interrumpir la posibilidad de transmitir la infección a otra persona. Es decir, la tarea primordial y más importante es identificar los infectados, los que están enfermos, de tal forma de poder poner una barrera entre las personas que están enfermas, atendiéndose en su casa, si es que no tienen indicación de hospitalización, o en el hospital, si es que tienen indicación de manejo hospitalario, y de entonces poner una barrera para evitar la transmisión de la enfermedad. Sin embargo, el presidente también en su discurso habla del distanciamiento social. Este virus que estamos conociendo las últimas 9 semanas, es un virus para el que su principal manejo son las medidas de salud pública. Y medidas de salud pública son muy básicas. No estamos los médicos acostumbrados a lidiar con enfermedades a las que no les podamos dar tratamiento. Esta enfermedad es fundamentalmente higiene de manos, lavado de manos frecuente y distanciamiento social, que son estas medidas que ha anunciado el presidente. Distanciamiento social al margen de mantener esta distancia de 1 metro. ¿Qué otra cosa? Porque uno puede mantener una distancia de 1 metro, nosotros tenemos una distancia de más de 1 metro, pero ¿qué es lo que hace uno, por ejemplo, cuando se sube al transporte público? O cuando va, no sé, a un centro comercial. Bueno, estas son las enfermedades que nos vienen a desafiar en nuestra vida cotidiana. La vida va a continuar. Esta enfermedad viene a interrumpir y a ponernos un llamado de alerta con respecto a cambios que nosotros probablemente en las próximas semanas vamos a tener que implementar. Y una de ellas es, vamos a seguir usando el transporte público, y una de las medidas que va a protegerme es hacer lavado frecuente de manos y evitar estar transportándome o moviéndome si tengo síntomas respiratorios. Y esa es una medida bien importante. Pero ese es para alguien que ya eventualmente podría estar contagiado. Déjeme hacer esta pregunta, por ejemplo, mañana en la mañana, una familia que tenía planificado salir e ir a comprar al mall. Usted le diría, vaya normalmente, trate de mantener siempre higiene en las manos, alcohol gel, en fin, y tratar de mantener cierta distancia. ¿O le parece que en estos momentos no sería recomendable ir a un lugar público masivo? Bueno, yo creo que tenemos que seguir con la vida. Claro. Tenemos que seguir, la vida en nuestro país tiene que continuar, pero con medidas que hoy día tengo que hacer conscientes. Y una de las medidas conscientes es la que estábamos conversando. Si tengo que asistir a una reunión, por ejemplo, voy a poner, nosotros estábamos organizando nuestro Congreso Chileno de Infectología, que es una actividad académica muy importante. Esa actividad hoy día se interrumpe, no la puedo realizar. Pero si yo tengo que ir al supermercado, ¿no lo puedo interrumpir? Tengo que hacerlo, Claro. tengo que continuar con la vida cotidiana,
continuar con los trabajos. Hay trabajos que evidentemente son absolutamente fundamentales y no podemos interrumpir, y por eso entonces la llamada es, la medida más importante es el lavado de manos, pero también una forma de disminuir la cantidad de contagios y de reducir el impacto que pudiese tener una aglomeración grande de casos en un tiempo acotado de tiempo, es reconocer e identificar de forma oportuna y adecuada a aquellas personas que están enfermas o están infectadas por este virus. Hablemos de eso entonces, porque se suelen confundir cierto tipo de enfermedades. ¿Cuándo yo debería empezar a preocuparme y qué debería hacer en caso de que me preocupe? A ver, ¿cuáles son los síntomas que sí o sí deberían encender una señal de alerta en mí? Bueno, lo primero es que lo que ha comentado y anunciado el presidente, que estamos en una fase eventualmente llamada fase 3. ¿Qué significa eso? Que todavía los casos vienen desde afuera, son importados, y que todavía yo puedo trazar de qué parte de algún país viene ese caso. Y la tarea entonces es continuar de forma muy intensa identificando a estas personas que vienen con el virus y sus contactos, de tal forma de primero tratar de evitar la introducción de forma rápida. Lo segundo, los virus respiratorios nos confunden porque son muy parecidos. Y ese es el gran tema. Ese es el gran tema. El tema es que cualquier virus respiratorio puede dar síntomas parecidos y tenemos una gran cantidad de virus respiratorios. Todos los años nos llama la atención virus respiratorio sincicial, que afecta mucho a los niños, pero que da cuadros similares a otros virus respiratorios. De influenza, hablamos de influenza, pero no, circulan al menos 4 cepas de influenza durante el año. Es que va a ser bien práctico, para quienes lo están viendo ahora va a ser bien práctico. ¿Qué debería a uno encenderle la señal de alerta y decir, oh, potencialmente me puede haber contagiado? Hoy, sí, hoy, haber estado en un lugar en donde hay circulación del virus, ejemplo, Europa, específicamente, por ejemplo, vengo de Italia vengo de Italia y tengo síntomas respiratorios al regresar. 2, yo vivo con una persona que regresó de un país con riesgo o que está el virus. No, pero me refiero a... Porque cuando pasemos a la siguiente fase... Al tiro voy, claro. Al tiro voy. Si tengo fiebre o tos o decaimiento y tengo estos antecedentes hoy día, tengo que consultar y advertir de este antecedente al médico que me está tratando. Pero hoy día, cuando tenemos... Perdón, es que quienes la están viendo podrían interpretar que lo que usted está diciendo es que si yo creo que no tuve contacto con ninguna de esas personas y tengo esos síntomas, no tengo coronavirus y podría tenerlo. Lo más probable es que no tenga coronavirus y tenga otros virus. De hecho, desde ya la semana 9, que fue la semana pasada, ya tenemos circulación de virus influenza, y no solamente virus influenza, todo el año tenemos circulación de otros virus respiratorios. Tos, fiebre, decaimiento son 3 de los síntomas que a uno, de alguna manera, al menos deberían preocuparlo. Deberían preocuparlo, pero si no tengo este antecedente de haber viajado o haber estado en contacto con un viajero, muy probablemente esos síntomas van a corresponder a otro virus o a otro microorganismo. Aún así, para despejar la duda, ¿qué mecanismo debería seguir yo? ¿Moverme por mi propia cuenta a un centro asistencial? ¿Comunicarme con alguna autoridad sanitaria? Si no tiene el antecedente de un viajero de contacto con alguien que le hayan confirmado esta enfermedad, si no tiene ninguna molestia importante, manejo en su casa con paracetamol. Si es un niño muy pequeño y tiene síntomas respiratorios y hay rechazo de la alimentación o llanto que es incoercible, las mamás conocemos bastante bien esos síntomas, por supuesto consultar rápidamente un servicio de urgencia o al pediatra que le corresponda. Si es un adulto mayor, que también es un grupo de riesgo para cualquier virus respiratorio, también mayor decaimiento, que no esté conectado con el medio, que esté delirioso, es decir, que no está, como diríamos coloquialmente, en sus cabales, pero que habitualmente sí lo está conectado con su familia, esa persona también ese paciente también debe ser llevado a un servicio de urgencia. Pero podrían corresponder a otros virus. En esta fase, cuando en nuestro país se dé la situación que tengamos casos de coronavirus, de este nuevo agente, que no sean trazables. ¿Qué es lo que va a pasar a la próxima hora? Lo dijo Jaime Mañalich, lo acaba de decir el presidente. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Y eso es interesante, nos lo dijo el presidente. En nuestro país existe un sistema que se llama vigilancia epidemiológica, que ya se ha implementado hace bastantes semanas, por lo menos llevamos 3 o 4 semanas buscando
casos que consulten por infecciones respiratorias, que lleguen a un hospital, y a esas personas, a esos pacientes, se les está incluyendo la búsqueda de coronavirus para detectar eventualmente a alguien que no tenga contacto con un viajero, pero que le estemos haciendo el diagnóstico eventual de coronavirus. Esa es una forma indirecta, pero bastante efectiva de buscar casos que no sean trazables y conectados con un viajero. Hemos abordado correctamente desde el punto de vista país, a diferencia de otras naciones, el coronavirus lo hemos enfrentado a tiempo de buena manera, porque hay quienes dicen tenemos pocos casos, no hemos tenido ningún caso de gravedad, no hemos tenido ninguna muerte, a diferencia de otros países, pero hay otros que dicen, oye, es que a Chile llegó más tarde, hay que esperar lo que pase en las próximas semanas. Bueno, era inminente que tuviéramos casos, estamos insertos en un mundo tremendamente globalizado, la interconexión de viajes es enorme, todos queremos viajar, por lo tanto el riesgo para todos los puntos del planeta es real y no podemos decir que vamos a impedir el ingreso de un virus. La idea y el objetivo de estas medidas es contener de alguna forma la entrada muy abrupta de esta enfermedad y prepararse para escenarios que podrían ser eventualmente más severos. Le propongo una cosa, tengo que irme a una pausa comercial, pero nos quedan ahí todavía varias dudas, así que, bueno, y además cómo protegerse del coronavirus también lo pueden encontrar en meganoticias.cl. Seguimos conversando a la vuelta, ¿le parece? Conversamos a la vuelta. Hacemos la pausa, Mega Noticias Prime continúa de inmediato, espérenos. Vamos redondeando algunas cosas que me parece que son importantes. Recomendaciones esenciales, has dicho varias veces lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Agua y jabón, nada más. No hay que agregar otro elemento. Agua y jabón, y si no hay disponibilidad de agua y jabón, lo reemplaza el alcohol gel. Todo el mundo ya sabe cómo utilizarlo. Es cierto que hay un bajo stock en las farmacias, pero el agua y el jabón, cada vez que llego a mi casa o llego a mi trabajo, varias veces después de tocar superficies, cuidado con el teléfono, hay que hacer de un hábito el lavado de manos porque es nuestra principal protección. Eso tiene que ser todas las veces posibles durante el día. Las veces necesarias, hay que recordar el lavado de manos con agua y jabón todas las veces necesarias. Perfecto. Lo segundo que es importante, todavía estamos en fase 2. ¿Y de qué va a depender que pasemos a la fase 3, como lo decía el presidente Piñera? Solo para dejarlo meridianamente claro. La fase 3 significa que hay grupos, aglomeraciones de casos relacionados a un caso que nosotros sabemos que lo adquirió fuera de nuestro país. Eso es lo que se llaman casos relacionados. Por ejemplo, si se produce un caso, por ejemplo, en un colegio, en donde el caso inicial es alguien que estuvo fuera del país, un alumno o un profesor o un apoderado, y en relación a esa persona aparecen nuevos casos, aunque tengamos segundos o terceros casos, pero están relacionados entre sí, eso se llaman aglomeraciones o agrupaciones de casos, y seguimos entonces estamos en fase 3 en esa condición. Fase 4 es aquella situación en donde no somos capaces de decir que el paciente que estamos detectando está relacionado a un caso o a un viajero o a un caso importado. Perfecto. Antes que se nos vaya el tiempo, países más desarrollados, países como España, países como Italia, están enfrentando una multiplicidad de casos. Es cierto, tienen más habitantes, pero enfrentan situaciones dramáticas. Italia llegó a perder, 250 personas murieron en un solo día. ¿Arriesga Chile que eventualmente enfrente un escenario como ese? Yo creo que nosotros hemos tenido suficiente tiempo para prepararnos. Nos preparamos en pandemia, tuvimos una muy buena respuesta en pandemia. Acá la tarea no es solamente del gobierno del Estado, es tarea de todos. Así que yo creo que, haciendo eco de las palabras del presidente, lo primero es ser solidario y entender que la cuarentena es cuarentena. No debo desplazarme fuera de mi hogar si vengo llegando a un país de alto riesgo. Primero. Segundo, si me diagnostican la enfermedad, debo hacer el aislamiento correspondiente en mi domicilio o en el centro asistencial donde me tengan que asistir de acuerdo a mi patología. Bien. El resto, que no estamos enfermos, uno, si soy grupo de riesgo, vacunarme contra la influenza oportunamente. La campaña comienza la próxima semana, el día lunes. La disponibilidad de la vacuna está para todas las personas. Vamos a vacunar alrededor de 7 millones de residentes en Chile. Perfecto. Está la vacuna, por lo tanto, vacunarse. Y por último, recordar
esta medida tan básica que nos devuelve nuevamente a lo que nos enseñan nuestras casas, nuestras abuelas, lavarse las manos. Muchas gracias por conversar con nosotros esta noche y clarificarnos también en lo que debemos hacer y cómo proyectar lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Gracias a usted.